Comenzamos Player Profiler en español, semana 9 de Fantasy Football, y la realidad es que la fecha límite para hacer trades se acerca en la gran mayoría de aplicaciones, y ya sea que estés con un muy buen récord o con mal récord o en la parte media, tienes que activarte y tienes que ir a buscar jugadores y también, ¿por qué no?, deshacerte de algunas opciones que te han ayudado a estar donde estás en estos momentos, pero que su panorama va a cambiar a partir de este momento. Empecemos a hablar de los jugadores que hay que tener en la mira en trades. Opciones interesantes que nos pueden ayudar a apuntalar nuestros equipos de fantasy para conseguir el objetivo principal, que es ganar nuestras ligas. Primero voy a hablar de dos receptores que está tocado uno y el otro lesionado, pero que eventualmente van a regresar. El primero de ellos es Brian Thomas Jr. De las semanas 4 a la 8 es el wide receiver 6 en puntos fantasy totales y ha promediado en ese lapso 17.6 puntos por juego. Increíblemente es el wide receiver 7 en yardas recibidas en lo que va de toda la temporada. La realidad, no hemos dimensionado el temporadón que está teniendo Brian Thomas. Y esto a pesar de estar ligado a Trevor Lawrence y a pesar de estar ligado a una mala ofensiva como son los Jaguars. Los Jaguars ahora ya perdieron a Christian Kirk para el resto de la temporada. Gabe Davis también está lesionado. Este es un buen momento para aprovechar la lesión de Brian Thomas y encontrar algún descuento. Hay que ver si Brian Thomas logra jugar en semana 9. Si no lo logra, es un gran momento de verdad para ir por él. Un wide receiver, otro wide receiver que está lesionado y que él sí va a perder un poco más de semanas, pero que puede terminar siendo un auténtico league winner por la ofensiva de la que es parte, el talento que tiene y la explosividad que suele tener, es nada más y nada menos que Mike Evans de los Buccaneers. Baker Mayfield ya demostró la semana pasada que sí, obviamente resintió la ausencia de Evans y de Godwin, pero que aún así puede producir y sigue enrachado. Es el quarterback con más pases de touchdown en lo que va de la temporada. Mike Evans eventualmente va a regresar y será el wide receiver principal de esta ofensiva sin Chris Godwin. De la semana 1 a la 6, tuvo un 83% de rutas recorridas y un 22% de target share. Imaginen lo que puede hacer Mike Evans ligado a Baker Mayfield sin Chris Godwin. Solo pensemos lo que Mike Evans estaba produciendo el año pasado cuando vino el bajón de Chris Godwin. Mike Evans puede ser un top 8 para cerrar la temporada. Sus rangos de target share van a estar cercanos al 30%. Los Buccaneers descansan en la semana 11 y se espera que para la semana 12 Mike Evans pueda regresar. Y desde ese momento hasta la semana 17 en la que vamos a jugar nuestra final de fantasy, Mike Evans tiene un calendario increíblemente favorable. En la semana 12 enfrenta a los Giants, en la 13 a los Panthers, después a los Raiders, después a los Chargers, que pudiera ser de hecho el enfrentamiento más complicado. Pero en semifinales y en la final de fantasy enfrenta a los Cowboys y después vuelve a enfrentar a los Panthers. Mike Evans puede darnos así, con un moñito, un trofeo de fantasy fútbol sin duda alguna. Otro wide receiver que creo que hay que ir a buscar, que ha tenido un bajón, que ha tenido altibajos, es DJ Moore. Después de lo que vimos de Caleb Williams en la semana 8, es el momento para ir por una de sus opciones aéreas, ya sea DJ Moore, Keenan Allen, incluso Rome Odunze. Porque además DJ Moore ahorita tiene un descuentazo porque tiene de 2 semanas muy malas. 6 y 5.4 puntos fantasy respectivamente. Pero no podemos negar que DJ Moore es la opción más confiable de Caleb Williams y que si esperamos un resurgir en producción de esta ofensiva de los Bears,
será a través de DeAndre Swift por tierra y de DJ Moore por aire. Sea como sea, DJ Moore ha tenido un 25% de target share en esta ofensiva. Y además, el calendario de Moore es bastante favorable. De aquí a lo que resta de la temporada le quedan 2 enfrentamientos contra los Vikings, 2 enfrentamientos contra los Lions que perfilan para hacer tiroteos y además en la semana 17 enfrenta a los Seahawks. Yo sé que también están buscando corredores y mi mentalidad al buscar running backs en un trade no es apuntar a lo más alto. No es ir por Derrick Henry, por Saquon Barkley, por Alvin Kamara, porque eso nos va a costar demasiado. Al buscar running backs en esta parte de la temporada, a mí me gusta intentar ir por opciones relativamente baratas o que no tengamos que deshacernos de alguna opción élite de nuestro equipo, que sean corredores principales en su equipo de NFL y que en la medida de lo posible sean parte de buenas ofensivas. Brian Robinson es el ejemplo perfecto. Es el wide receiver, el running back número 1, una ofensiva en ascenso como los Commanders. Este equipo de Washington es el tercero en toda la NFL en puntos por juego. La utilización que tuvo Brian Robinson en la semana 8 es indicador 1 de que está sano y 2 de que sigue siendo el running back principal por amplio margen, por arriba de Austin Ekeler y por arriba de Jeremy McMichaels. Tuvo el 63% de los toques totales. Y hablando del calendario, su cierre de temporada tiene enfrentamientos bastante favorables contra los Cowboys, contra los Titans y contra los Saints, y además 2 posibles tiroteos contra los Falcons y contra los Eagles. Así que hay que ir a buscar a Brian Robinson. Y si no se puede ir por Brian Robinson, entonces hay que voltear a los Bengals y buscar a Chase Brown. 2 semanas consecutivas teniendo al menos el 60% de los acarreos. Sí, su bajón en semana 8 justo es el momento ideal para buscarlo. Fue apenas su primera semana desde la semana 3 que no consigue al menos 10 puntos fantasy. De la semana 4 a la 8 es el running back 18 en toques, promediando 15 por juego. Cincinnati, los Bengals, están en una situación bastante comprometedora en la que tienen que ir all in en absolutamente todas sus semanas para no perder un solo juego si quiere colarse a playoffs. La utilización de Chase Brown está asegurada. Mi único tema con Chase Brown y el hecho de que prefiero a Brian Robinson es porque el calendario de Brown no es tan favorable, sobre todo en el cierre. En la semana 13 enfrenta a los Steelers, en la semana 16 a los Browns y en la semana 17 a los Broncos. Así que hay que tener cuidado ahí. Otro wide receiver que se coló aquí a la lista es Jalen Waddle. El wide receiver de los Dolphins, este sobreentusiasmo que tuvimos con el regreso de Tua Tagovailoa y que iba a permear en toda la ofensiva, Devon Achane, running back top 8, Tyreek Hill nuevamente wide receiver top 5, Jalen Waddle por lo menos top 18. La realidad es que este sobreentusiasmo pudo haber causado cierta desilusión, sobre todo para quienes tenemos a Jalen Waddle. En la semana 8 tuvo 6 targets, 4 recepciones, 45 yardas, 8.5 puntos fantasy, muy lejos de lo que esperábamos con el retorno de Tua. Pero Jalen Waddle va a explotar eventualmente y tendrá mucho mejores semanas conforme avance la temporada y estando ligado a Tua. Hay que considerarlo como un wide receiver 2 medio en fantasy, por lo que puede producir simplemente en yardas después de la recepción. Si están necesitados de un quarterback, y aquí espero que no me vayan a crucificar por lo que voy a decir, pero Dak Prescott puede ser una buena opción. Dak Prescott no tiene para otro lado para dónde ir más que para arriba. Peor no se puede ver de lo que ha visto o lo de lo que se ha visto, al menos en producción fantasy. No ha sido espectacular, lejos de eso, pero tiene un piso un tanto estable.
Ha generado al menos 13.6 puntos fantasy en 4 de los últimos 5 juegos. Y yo sé que 14 puntos fantasy no son para nada deseables cuando piensas en un quarterback. Pero de los quarterbacks que pudieran estar disponibles para trades en el mercado de fantasy y a bajo costo, Prescott es uno de los pocos que está ligado a una opción de talento élite como CeeDee Lamb. Sí, Jalen Hurts está ligado a AJ Brown y Devonta Smith, pero ¿quién va a soltar a Jalen Hurts? Joe Burrow lo mismo con Ja'Marr Chase, pero nos va a costar mucho más que Dak Prescott. Jaden Daniels ni se diga, Lamar Jackson por supuesto que mucho más costoso. Pat Mahomes no tiene un wide receiver élite como lo tiene Prescott. Este es un equipo, el de los Cowboys, que va a seguir pasando bastante. Aún en situación neutral, pasa mucho. ¿Y cómo no hacerlo si tiene el peor ataque terrestre en toda la liga? Dak Prescott seguirá teniendo volumen. Y además tiene un calendario favorable. Enfrentamientos muy a modo contra los Commanders, contra los Giants y contra los Panthers, y posibles tiroteos contra los Bengals, contra los Texans, contra los Buccaneers y contra los Eagles. Otro corredor que hay que tener en la mira. No sé si sea demasiado tarde para irlo a buscar, porque las noticias han surgido que está próximo a regresar. Pero por ahí algún incauto en su liga que tenga récord de 0-8, que tenga récord de 1-7, que diga, ya, ¿qué me importa cuando regrese Christian McCaffrey? Yo quiero ayuda de inmediato. Hay que ir por el running back de los 49ers. Porque además es semana de descanso para San Francisco. Cerrar un trade por McCaffrey probablemente no vaya a ser fácil. Sobre todo porque les digo que es muy probable que pueda regresar a semana 10. Y con Christian McCaffrey hay que tener paciencia, ¿eh? Así como con el siguiente running back del que les voy a hablar, la gente que lo tenía o lo tiene debe ser paciente, también así con McCaffrey. No esperen que McCaffrey en la semana 10 regrese a tener 20-25 toques. Es más, yo no esperaría eso en ningún momento de la temporada, salvo en playoffs de NFL si es que avanzan los 49ers. McCaffrey va a estar inmerso en un comité con Jordan Mason, porque es muy probable que los 49ers lo quieran mantener fresco y sano para que pueda explotar cuando más se le va a necesitar, pensando, insisto, en enero. Pero aún así, con volumen limitado, con oportunidades limitadas en el rango de 15 a 18 toques, Christian McCaffrey puede ser un running back top 10, top 8, top 5 incluso sin mayor problema. Si Jahmyr Gibbs lo logra, si Devin Achane lo puede lograr con oportunidades limitadas, producir semanas de explosión, ni se diga Christian McCaffrey. Obviamente asumiendo que regresa al 100%. Del otro corredor que les decía que había que tener paciencia es con Nick Chubb. Y les digo esto porque ya lo vi en las redes sociales. Ya vi gente diciendo, ¿qué hago con Nick Chubb? ¿Lo suelto? Como, ¿por qué vamos a soltar a Nick Chubb si está de regreso y sabíamos que su regreso, su utilización, incrementaría poco a poco con el pasar de las semanas? Es que me ha decepcionado en estas 2 semanas. A ver, si alguien creía que Nick Chubb, después de la lesión, terrible lesión que incluso pensamos le iba a costar la carrera, creíamos que en la primera semana de regreso Nick Chubb iba a tener 28 toques e iba a generar 25 puntos fantasy, perdón, pero el problema es de quien se generó esas expectativas. Porque era irreal pensar en una utilización de esa manera y en una producción en esos rangos. Nick Chubb no ha explotado. ¿Recuerdan todos los elementos que les dije que hay que buscar cuando busquemos a un corredor en trade? Que sea parte de una ofensiva prolífica. Vean lo que sucedió con los Browns con Jameis Winston. Que sea el running back principal de su equipo, Nick Chubb lo es. Y la utilización, insisto, irá en aumento. Es momento de buscarlo en trade sabiendo que está sano y lo mejor es que nos puede costar relativamente barato. La ofensiva de Cleveland mostró una mejora. Hay que perseguir a este running back. De la semana 7 a la 8,
pasó de un 69% de los acarreos a un 76%. Probablemente la próxima semana lo veamos en el rango de 80-85%. Vayan por él antes de que eso suceda. Puede ser un running back 2 bajo, incluso por mero volumen. Preveo 18 a 20 toques por juego una vez que esté completamente sano. Hablando de jugadores a ofrecer en trades, aquí no hay muchas opciones. Tengo 4 opciones realmente y 2 de ellos juegan en el mismo equipo. A mí me tiene muy intrigado y no para bien el trade de Diontae Johnson a los Ravens. Desde mi perspectiva, este no es un buen trade para términos de fantasy fútbol porque le afecta a Diontae Johnson, le afecta a Zay Flowers, le afecta a Mark Andrews y las opciones que se benefician son Lamar Jackson y algún wide receiver en los Panthers. Pero los wide receivers de los Panthers realmente no deberían ser considerados como opciones a buscar en una liga regular de 2 equipos con 4 o 5 puestos en banca. Xavier Legette y Jalen Coker son opciones para ligas más profundas. Y hablando específicamente de los Ravens, Diontae Johnson nos gustaba no solo por su talento, sino por el volumen, porque era claro que no estaba ligado a una buena ofensiva, aunque por momentos tuvo una buena cara la ofensiva de los Panthers con Andy Dalton. Pero Diontae Johnson no va a tener ni cerca el volumen que tenían los Panthers. Va a pasar de ser el claro wide receiver 1 y principal opción aérea en un equipo a ser la segunda, tercera o incluso hasta cuarta opción por aire. Además de que el volumen va a ser muy distinto, porque vamos a ver un bajón en target share, pero también vamos a ver un bajón en volumen general, porque la ofensiva de los Ravens pasa poco. La ofensiva de los Ravens es una de las ofensivas que más utiliza el juego terrestre. ¿Y cómo no hacerlo cuando tienes a Derrick Henry rompiendo la liga al por mayor? E incluso a Lamar Jackson también cuando puede correr. Lamar Jackson es un muy buen quarterback. O sea, la mejora de quarterback es evidente. Pasar de Bryce Young a Andy Dalton fue una mejora. Pasar de Bryce Young, Andy Dalton a Lamar Jackson es una mejora abismal, sin duda, para Diontae Johnson. Eso puede jugar en su beneficio, pero el volumen no va a estar ahí. Son demasiadas bocas que alimentar en los Ravens. Zay Flowers estaba teniendo 27-28% de target share. Eso deberá ajustarse. Quizá Zay Flowers tendrá 25% de los targets en los Ravens. Diontae Johnson probablemente en el rango de 18 a 20%, porque no hay que olvidar que ahora empezaron a involucrar más a Mark Andrews. Entonces son muchas opciones para Lamar Jackson en un equipo donde no hay tanto volumen. Así que si pudiéramos ofrecer a Zay Flowers y a Diontae Johnson en trades, me parece que es lo mejor en estos momentos, antes de que veamos incluso qué va a pasar con esta ofensiva. Una vez que veamos que Zay Flowers tenga el 25% de target share, que Diontae Johnson tenga el 20% y que la gente descubra, bueno, pues es que Diontae Johnson ya no va a ser la opción principal, esa ventana de oportunidad para poderlo vender se va a cerrar. Ahora es cuando. Si hay alguien entusiasmado con el cambio de Diontae Johnson a los Ravens, aprovechen y ofrézcanlo en un trade. Si es necesario, en algún paquete de trade, mucho mejor. Un running back que la verdad es que me ha sorprendido lo que ha hecho. Inesperado totalmente su producción y sobre todo su utilización es Kareem Hunt. Pero me parece que no hay momento más álgido, más alto para ofrecerlo en estos momentos. Su producción está por los cielos, su utilización ni se diga, 22.5 toques por juego promedio desde semana 3, 16.2 puntos fantasy por juego. Ahora es el momento de sacarle la inversión. ¿Qué nos costó Kareem Hunt? Absolutamente nada. Lo rescatamos de waivers. Hay que sacarle provecho. Y no porque no crea que Kareem Hunt seguirá produciendo en las próximas semanas. Por supuesto que sí, porque el volumen ahí está. Sino porque eventualmente se prevé que Isaiah Pacheco pueda regresar.
He leído reportes que indican que semana 10 a semana 12 es un rango probable para que Isaiah Pacheco regrese. ¿Cómo va a ser el ataque terrestre de los Chiefs cuando Pacheco y Kareem Hunt estén sanos? No lo sé. Pero yo esperaría que Pacheco siguiera fungiendo como el running back principal y Kareem Hunt ser una especie de corredor de cambio de ritmo, complemento de Isaiah Pacheco. Pero sin duda Kareem Hunt va a perder gran parte de su volumen. Si nos deshacemos de Kareem Hunt en estos momentos, podemos redituarnos con un running back 2 medio alto, un running back 1 bajo, un wide receiver 1 bajo y quitarnos la incógnita de qué va a pasar con él cuando regrese a Isaiah Pacheco. Porque si regresa Pacheco, y este es el peor escenario para quienes tenemos a Kareem Hunt, regresa Pacheco y nosotros no tenemos a Pacheco, sino solo a Kareem Hunt, y Pacheco llega y se adueña del backfield como lo había sido en las primeras semanas de la temporada, olvidémonos de Kareem Hunt, se vuelve totalmente inutilizable. Y entonces de tener un valor, digamos, de 80, pasa a tener un valor de menos 50. O sea, lo que va a proceder es que vas a terminar tirando a Kareem Hunt a waivers. ¿Por qué mejor no sacarle provecho buscando una opción mucho más estable que sabemos que no va a perder su chamba a menos que suceda una desgracia? Y por eso hay que ir a ofrecer a Kareem Hunt. Y me parece que en cierta medida algo similar sucede con mi Kyle Pitts de toda la vida. De la semana 5 a la 8, solo George Kittle y Brock Bowers han generado más puntos fantasy que Kyle Pitts. Ha tenido un aumento en utilización en las últimas 2 semanas que coincide justamente con un ligero bajón en utilización de Drake London. No sé ustedes, pero a mí me parece que esto se va a revertir eventualmente. ¿Creemos de verdad que Kyle Pitts, por todo lo que se ha dicho de su talento, etcétera, se va a colocar como la tercera mejor opción de tight end para el resto de la temporada? Sinceramente lo dudo. Probablemente le dé para hacer un tight end top 10, top 8 con cierta volatilidad, pero en estos momentos hay que aprovechar sus 2 semanas de explosión, insisto, para hacernos de una opción mucho más estable. No hay que olvidar que Kyle Pitts se ha estado beneficiando de enfrentamientos muy favorables en las últimas 4 semanas, enfrentamientos que quizá no vayan a ser tan a su favor para el cierre de la temporada. Y esa es mi preocupación con Kyle Pitts. Hay una liga en la que yo tengo a Kyle Pitts y a Evan Engram, pero sé que no voy a poder mover a ninguno de esos tight ends porque en mi liga los trades no suceden. Los trades suceden como el Día de Muertos, una vez al año. Punto. No hay más. No hay movimiento en trades. Es algo que puedo criticar de una liga. En su liga, pónganse pilas a hacer trades. Los trades son bien importantes. Pero en esta liga sé que no hay trades. Así que voy a tener que quedarme con Kyle Pitts. A un Kyle Pitts que la verdad es que tampoco es que me haya costado mucho porque lo rescaté de waivers. Alguien soltó a Kyle Pitts y yo aproveché. Y cuando estaba Evan Engram lesionado, pude suplirlo con Kyle Pitts. Si ustedes pueden moverlo, háganlo. Creo que es el mejor momento para hacerlo. Así que ahí tienen jugadores a buscar en trades y jugadores a deshacerse de ellos. Como les dije, los trades son una vía importantísima para generarnos no ventaja, pero sí para apuntalar equipos de fantasy. Recuerden que los trades necesitan ser negociaciones y transacciones justas. No le quieran ver la cara a su rival, porque su rival va a saber exactamente qué es lo que pretenden. Hagan ofertas justas, pero manténganse activos. Les mando un abrazo, suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Ojalá puedan generar algunos trades. Y si me quieren compartir qué trades han cerrado, ya saben, a través de las redes sociales, ahí estoy al pendiente, en X, M Gutiérrez NFL, Instagram, TikTok, etc. Les mando un abrazo. Esto fue Player Profiler en español.